¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Aquí en México son las 8 de la mañana con 30 minutos. Por allá en Argentina, en Pergamino, son las 11:30, si no me equivoco. Ya está con nosotros Cristian Lamesa. Te damos la bienvenida a este nuevo año de información. Para los que se acaban de conectar, Cristian Lamesa es analista geopolítico, fotógrafo y escritor, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, nominado al premio de la sociedad rusa Znaine, un par de años ya, embajador además de la República Argentina, de la sociedad rusa Znaine, y pues creador de este podcast, de esta columna en video, La verdad política, la verdadera política, con Cristian Lamesa, y así lo tenemos aquí en Oriente Capital. Cristian, ¿cómo estás? Pues muchas cosas han pasado en estos 3 semanitas que no nos hemos visto. Y pues bueno, lo más reciente es esta disque cercanía de una tregua, dicen de 40 días, ¿no? Que me parece tristísimo la forma en que abordan este tema con el tema de intercambio de rehenes, y por supuesto muchos temas más muy interesantes, ¿no? Bueno, primero, encantado de estar nuevamente con vos, Red, y con tu audiencia. Espero que hayan pasado un descanso, un buen descanso con motivo de las Navidades, del Año Nuevo, y que hayan comenzado el año muy interesante 2025 de la mejor manera posible. Sí, mi querido Cristian, pues hay mucho que platicar. Pues, ¿qué te parece a ti esta pues tregua de mentiritas? Porque oye, después de tantos asesinatos de parte de Netanyahu, contra este genocidio contra Gaza, pues dicen que piden la liberación de algunos rehenes, pararían, todavía no es oficial, pararían la guerra, pero nada más están amenazando con 40 días. ¿Por qué no terminar ya el conflicto, no? Mira, el tema de Gaza, yo ya en varias oportunidades me he expresado al respecto, es muy complejo, y yo no puedo dejar de conectar lo que sucedió en Siria hace apenas algunas semanas atrás, Sí. con justamente lo que provocó toda esta situación, que fue la acción del grupo Hamas el 7 de octubre de 2023. Yo en ese momento decía que habían piezas que no encajaban en ese escenario. Vos recordarás cómo fue una acción muy intempestiva que tuvo avisos, el gobierno israelí tuvo avisos, y esto está corroborado, se puede corroborar en la prensa mundial, en la BBC, que son medios no precisamente antisemitas, en los cuales el gobierno recibió aviso por parte del Ministerio de Seguridad de Egipto, y que dice que no fue así el gobierno de Netanyahu. Yo no creo que el gobierno de Egipto tenga necesidad de mentir al respecto, y por parte de las jóvenes mujeres del ejército israelí que tenían la misión de vigilar la frontera de Gaza por un sistema de televisión por circuito cerrado, las cuales paradójicamente fueron asesinadas también ese 7 de octubre, porque eran puestos de vigilancia muy cercanos a la frontera. Y estas mujeres anunciaron con meses de anticipación que se veían movimientos muy extraños que daban la sensación de que era el preparativo para una incursión militar de Hamas contra Israel. Si seguimos analizando, Rey, cómo se desarrollaron los hechos ese día, esa incursión tan violenta y tan particular, con motitos, con parapentes, con todo tipo de vehículos de una forma masiva, cuando ante los avisos que acabo de mencionar, el Estado Mayor israelí había licenciado prácticamente a todos los militares que estaban apostados en los puestos militares cercanos a la frontera. O sea, prácticamente se dejó un terreno abierto para que eso sucediera. Un 11 de septiembre israelí. Después vamos a ver por qué hago esta acotación. Y vos fíjate también que no fue solo ir, atacar y replegarse, o sea, un golpe que iba a recibir una retaliación. A esto le sumaron la cantidad de rehenes, de israelíes civiles secuestrados y llevados a Gaza. ¿Esto qué generó? Esto generó, a mi modo de ver, un conflicto permanente,
O sea, si hubiese sido tan solo un ataque contra la población civil, etcétera, y se replegaba, hubiese habido uno o dos bombardeos, sabemos cómo actúa Israel, sabemos cómo actúa en estas situaciones, y hubiese terminado ahí. Como cuando, por ejemplo, Hezbollah lanza un par de cohetes desde el sur del Líbano y recibe una retaliación más o menos simétrica. En este caso fue algo que parecería hecho a propósito por Hamás para que se generase un conflicto permanente. Okay. Hay otro ingrediente acá, que es, ¿por qué Egipto avisaría? Egipto avisaría porque justamente Hamás es un derivado de los hermanos musulmanes, que es una corriente sunita, sabemos, un grupo terrorista prohibido en Egipto como terrorista, que son los hermanos musulmanes, que son enemigos del gobierno egipcio. Entonces, por supuesto que no querían que esto derivase en una masiva entrada a Egipto de población palestina que podía estar muy impregnada por elementos de Hamás, lo cual iba a conducir a una desestabilización de la situación política en Egipto. Para ir redondeando, Rey, a mí habían piezas que no encajaban en ese terreno. Los rehenes, ¿para qué? Para pedir la liberación de palestinos apresados. No sabían que esto iba a derivar en la carnicería de, al día de hoy, alrededor de 50.000 civiles gazatíes asesinados por la retaliación israelí. Esto lo desconocía jamás, no lo sé. Vamos a Siria. Israel empieza a atacar el sur del Líbano, vinculando las dos situaciones, ¿no? Como excusa, vinculando a Hezbollah, que sabemos que Hezbollah no es precisamente, una cosa es que se solidaricen con la causa palestina, otra cosa es que sea lo mismo. Hamás y Hezbollah son dos cosas totalmente distintas. Hamás es sunita, integrista, y Hezbollah es chiita. ¿Qué termina sucediendo? Se debilita a Hezbollah en el sur del Líbano. Esto genera que tengan que ir tropas de Hezbollah que ayudaban fuertemente a la estabilidad del gobierno de Bashar al-Assad. Y esto termina conduciendo, acordate, cuando se hace la tregua perdón, en el Líbano, si no me equivoco, inmediatamente, inmediatamente comienza la ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham, del famoso HTS, en Siria. Irán había avisado 2 meses antes que iba a suceder esto. El gobierno de Siria, inexplicablemente al día de hoy, pareció tener una inacción tremenda. Las Fuerzas Armadas, el generalato, prácticamente traicionaron y dieron la orden de no presentar batalla. Y yo, con esto cierro, ¿cómo conecto Israel en todo este tablero? Al día de hoy Israel sigue incursionando en Siria, sigue de a poco tomando territorio sirio con la excusa de su seguridad, digamos, debilitó fuertemente a Hezbollah, aisló a Hezbollah de la ayuda de Irán, cortándole el paso por Siria. Cuando triunfan los terroristas del HTS en Siria, Netanyahu da un saludo a estos luchadores, entre comillas, por la libertad, felicitándolos por la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Misma felicitación que envía Hamás. Hamás felicita a los grupos que tomaron el poder, poniéndose, por supuesto, en una posición clara contra Irán y contra Hezbollah. Y los terroristas del HTS, en declaraciones públicas, agencias francesas y de otros países, declaran que ellos no son enemigos de Israel, que ellos quieren ser amigos de Israel y tener una excelente relación con el país hebreo, y que sus únicos enemigos son Hezbollah e Irán. ¿Cómo son las cosas? Y paradójicamente, ahora que creo que el principal beneficiado de toda esta situación fue Israel, ahora aparece que va a haber una tregua con Hamás. Sí. Y liberación de rehenes. A mí todo esto me llama mucho la atención, pero también me parece que va tomando forma. Y lo último, que es un dato importante, terroristas de Al-Qaeda, que esta HTS deriva de Al-Qaeda,
cuando eran heridos en Siria eran evacuados a hospitales israelíes. Esto en Occidente se oculta, pero es un hecho. Sí, 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 sí. Este tema de la desinformación nos pega muchísimo y me llama la atención precisamente en esta narrativa, Cristian. Creo que es muy importante que estemos muy atentos, aprovechando que todavía no nos censuran en América las redes sociales como está ocurriendo en Europa. Recordarle a nuestra audiencia que los medios rusos no se ven en Europa. Eso es importante decirlo. Nosotros tenemos la oportunidad todavía de ver tu podcast, de escuchar Oriente Capital, de ver Rusia Today. En otras partes, en otras latitudes, eso no existe, ¿no? Y precisamente, pues tú tuviste una charla hace poquito titulada La fuerza está en la verdad, y creo que la búsqueda de la verdad debe ser pues parte de nuestra búsqueda todos los días, porque a partir del próximo lunes 20 de enero regresa Donald Trump, y platicabas tú con Ezequiel y con Alberto acerca del tema de Canadá, de Groenlandia, que de repente está llamando mucho la atención, que si le compran a Dinamarca Groenlandia o no, que si se adhiere Canadá, la dimisión de Justin Trudeau. Temas que nos llaman la atención, y la diferencia entre el diálogo o el tono con el que habla Donald Trump acerca de Groenlandia y Canadá, y el tono con el que habla de México, que de repente pues ya no ha vuelto la idea esta de que nos hagamos otro estado de los Estados Unidos. Obviamente eso no va a pasar, no son tan tontos. Yo creo que no se podría hacer, ya nos tienen bastante dominados como, o sea, económicamente, políticamente, como para meterse en el berenjenal de hacernos ciudadanos norteamericanos a todos, o como imagínate un gigante Puerto Rico de 113 millones, pues todos querrían cruzar la frontera, ¿no? Yo creo que no van a hacerlo. ¿Cómo desatamos la fuerza de la verdad, Cristian, para que toda esta información nos ayude pues, a mejor sociedad? Sí, yo creo que lo que vos decís es fundamental, es el buscar la verdad y analizar y tratar de leer entre líneas eh, justamente de eso, de ver más allá de lo que nos muestran. Una cosa que me quedó en el tintero muy breve, hay que recordar que también relacionado al tema de Israel, Sí. hay que recordar que allá por la década del 80, si no me equivoco, 80, 90, es Israel el que favorece la consolidación de Hamas y de los hermanos musulmanes en Gaza para debilitar a Al-Fatah, a la organización secular panarabista relacionado con el partido baasista, que era la de Yasser Arafat. Entonces, es juntar los hechos y analizarlos. Y respecto al tema de Trump con Groenlandia, con Canadá y con México, yo creo, nosotros, si mal no recuerdo, hemos analizado esto, la audiencia lo va a recordar si es así, cuando yo decía que me da la impresión, o me daba la impresión en ese momento, no por datos concretos, sino por el análisis y sacar con el sentido común ciertas conclusiones, que Donald Trump, siendo un pragmático y un realista, iba a ver la forma de cómo introducir a los Estados Unidos en este nuevo mundo multipolar de la mejor forma posible, siendo su polo, y yo lo dije, que para desgracia o fortuna, veremos, es muy probable que sea para desgracia, dada la experiencia con Estados Unidos, pero hay que verlo, que toda América va a ser su polo de influencia, el de Estados Unidos. Y a mí me parece que esto de Canadá, de Groenlandia, no hace más que mostrar claramente que me parece que no está aberrado yo en que esa va a ser la forma, ya que si él está bajando los decibeles respecto al tema de una guerra mundial, busca que Rusia se pueda consolidar la paz en Ucrania de una forma realista, que es la de que Rusia está ganando, y eso es indudable, es una cuestión que va a debilitar irremediablemente a Europa y a la OTAN. Yo creo que justamente lo que busca Trump es hacer fuerte a Estados Unidos, de verdad hacerlo fuerte. Sumarle a Groenlandia sería
que en 2 meses tiene un referéndum por su independencia. Siempre los países, vos te acordás que si no me equivoco, Texas primero declara su independencia y después se une a Estados Unidos. Generalmente son así los procesos cuando un país se anexa a otro. Protocolos. Exactamente, yo decía medio en broma, medio en serio, con Alberto, Ezequiel y Santiago Armesilla, que imagínense que les invite con un bono de bienvenida de 100.000 o 200.000 dólares por cabeza. Le sale extremadamente barato a Estados Unidos. Y sí necesita mucho de las inmensas riquezas que tiene Groenlandia, tierras raras, petróleo, gas, muchísimas cosas, y aparte un tránsito privilegiado en lo que es la ruta ártica. Que recordemos que la ruta de navegación ártica, Rusia es el dueño, digamos, por su extensión territorial en lo que es el océano Ártico, aparte su espléndida flota de rompehielos, casi 50, 7 de ellos de propulsión nuclear, y Estados Unidos tiene apenas 2 rompehielos. O sea, Estados Unidos sale corriendo muy atrás, Trump sabe que esa va a ser una ruta fundamental, con Canadá sumaría 15 rompehielos más, pero de todos modos yo creo que lo de Canadá es un poco hacerle bullying a estos wokistas, como es este lamentable Justin Trudeau, que es un wokista, y a mí hay muchos que se tiran de los pelos porque cómo va a hablarle así a un mandatario. A mí, sinceramente, que le haga bullying a sus socios europeos y a Canadá no me molesta para nada. Sí me molestaría y me ha molestado cuando ha tenido palabras desdorosas y poco cuidadosas para con México, y yo creo que ahí está dándose cuenta que es una situación completamente distinta. Yo creo, y con esto cierro, Rey querido, que a pesar de que sabemos y creo que compartimos algunas miradas críticas para con la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que en lo dialéctico está teniendo una posición muy madura, muy elegante pero firme, para con Trump, ¿no? Respondiendo incluso en ese tono irónico cuando mostraba el mapa y hablaba de la América mexicana, en respuesta a lo del Golfo de América. Y me parece que Trump está hablando también en otro tono cuando se dirige a la mandataria mexicana, no con el tono de destrato que lo hace con los europeos, o con Trudeau, que le dice gobernador, o su socio político Elon Musk, que le dijo girl, le dijo chica, niña. Yo creo que Claudia Sheinbaum en ese momento, en este aspecto, está teniendo una posición interesante, madura y soberana, y eso lo respeta Trump. Yo creo que Trump respeta, y vos fíjate quiénes son los mandatarios con los cuales tiene afinidad. Víctor Orbán, Vladimir Putin. A pesar de la guerra comercial, a Xi Jinping lo invitó especialmente para la inauguración. Ya se sabe que no va a ir, pero va a mandar una delegación especial. Tiene trato especial con Giorgia Meloni también, o sea, con los mandatarios que son soberanistas. Bueno, lo de Italia no tanto, porque sabemos que es tierra ocupada, pero a mí me parece que tiene un respeto para con los mandatarios que a su vez defienden a sus pueblos o tienen esa cosa soberanista. Y a los que no, me parece que les dedica un desprecio importante, como lo mostró en su primer mandato, incluso con Angela Merkel, que era mucho mejor que estos payasos que hay ahora. Igualmente Angela Merkel hizo cosas horribles como la traición al pueblo del Donbass en su carácter de garante de los acuerdos de Minsk. Pero yo creo sinceramente que va a ser un año súper interesante, Rey, en el aspecto geopolítico, y los 2 primeros años van a ser fundamentales, y también Trump va a tener que ir viendo cómo maneja esa cosa medio variopinta que tiene en su gabinete o que va a tener en su gabinete. Sí, claro, claro. Y para cerrar, una idea, mi querido Cristian, a mí me llamó mucho la atención, tú como internacionalista que ves el mapa desde una perspectiva global, a mí me llamó la atención cómo se alinearon los astros, podemos decirlo, con la caída del gobierno de Canadá, del primer ministro. Yo pensé que esta visita con Trump iba a tener otro tipo de resultados, y el resultado fue despuesito de que fue a la casa de Mar-a-Lago, Justin Trudeau anunció su renuncia. No sé qué pasó en esa reunión, no sé qué no pasó,
y pues bueno, ya renuncia. Pero el caso de Alemania, estaba viendo un documental de la misma DW, imagínense ustedes, en donde se habla de la caída de los salarios, de la caída de los trabajos, de cómo ha caído el nivel de vida de los alemanes que han tenido que salirse de Berlín o de las urbes a vivir a las afueras porque ya no pueden pagar la renta. Y además, pues se disuelve el gobierno, una cosa rarísima, tanto que critican a Cuba y a China y a Venezuela, y pues estos países están cayendo a pedazos. ¿Qué te llama la atención de Alemania y Canadá, de repente dos países que se supone que pues están muy bien, resulta que no están tan bien? No, por supuesto que no están tan bien, sino más bien todo lo que... A ver, Ray, en las encuestas se puede confiar poco, eso lo sabemos. Sí, sí. Pero hay algunos relevamientos que dicen que el 60% de la población canadiense no vería con malos ojos incorporarse a los Estados Unidos. Uh-huh. Eso quiere decir que no todo lo que brilla es oro, seguramente, como del mismo modo que en Estados Unidos, ya lo dijimos en otras emisiones, del sueño americano se transformó en la pesadilla americana. Sí. Ahora bien, yo creo que Donald Trump no le va a conceder una tregua ni un alto el fuego a ninguno de sus enemigos políticos, internos y externos. Yo creo que Donald Trump tiene su libreta negra donde escribe nombres. Y yo creo que en ese sentido, como sabe que en su primer mandato muchos europeos conspiraron en su contra, mandatarios digo, e incluso ayudaron, y a ver, ¿cuántos salieron a felicitar el triunfo de Biden cuando todavía no estaba ni anunciado oficialmente por las autoridades competentes de los Estados Unidos, ni había sido reconocida la derrota por Donald Trump? Lo cual diplomáticamente está mal. No se puede hacer eso. ¿Y cuántos salieron a felicitar a Biden en 2020? Esas cosas yo creo que Trump no las olvida, sabe que los traidores solo saben traicionar y meterse en asuntos internos. Y yo creo que en ese aspecto, por eso Justin Trudeau se debe haber llevado un portazo en la nariz en Mar-a-Lago, y eso debe haber sido claramente lo que se debe haber conversado. Y creo que la misma suerte van a correr Macron, Scholz, bueno, ya salir Tienes razón, Francia, cierto. Exactamente, vos fijate que yo creo que Elon Musk de un tono, a mí me gusta mucho el estilo de Dmitry Medvedev cuando sale a decir las barbaridades que dice que a mí me encantan y que les dice que arderán en el infierno y todo eso a los enemigos de Rusia. Y yo creo que dice lo que Putin no puede decir porque es un mandatario que hace gala de la diplomacia. Nunca le has escuchado decir a Putin una barbaridad acerca de Biden, y fíjate todas las que dijo el anciano senil del mandatario ruso. Ahora, yo creo que Elon Musk hace las veces de Medvedev de Trump. Y vos fijate cómo acusó de degenerado, porque no le cabe otra, no sé si lo dijo con esas palabras, pero bueno, el escándalo sexual horrible que encubrió Starmer en el Reino Unido, con esto de las violaciones de niñas y el sometimiento sexual, que se hablan de decenas de miles de casos, cómo salió a apoyar y lo más también abiertamente a AfD, Alternativa por Alemania, ese grupo que buscan demonizar diciendo que son de ultraderecha, nazis, etcétera, y en realidad se oponen a la guerra en Ucrania, en la guerra contra Rusia, buscan reactivar el Nord Stream, buscan reactivar la amistad con Rusia, y vos fijate, a ver, yo el otro día lo escuchaba al descarado de Pedro Sánchez, el penoso presidente español, que decía que abiertamente, primero, eso es meterse demasiado groseramente en los asuntos internos de otro país. Justamente hablaba de Alternativa por Alemania y decía esa agrupación política que reivindica el nazismo y hablándolo así con todas las letras. Y yo decía, ¿y si ganan, de qué te vas a disfrazar? Y aparte vos hablás de quien reivindica el nazismo cuando vos apoyaste en todo momento y seguís apoyando a un régimen que erigió monumentos a figuras que fueron cómplices y criminales de guerra como Stepan en Ucrania y colaboradores del nazismo. Entonces, se nos ha dado vuelta de tal modo la verdad
que el que acusa de nazis a los otros es el que apoya a los nazis de verdad. Entonces yo creo que Donald Trump vino con una gran escoba y va a barrer a varios elementos nocivos para la paz mundial que hay en Europa, y ya vos fíjate que se van viendo. En Austria hay el triunfo de una agrupación acusada de prorruso, pero todos sabemos lo que significa eso. Está lo mismo en Croacia. Vemos cómo robaron las elecciones en Rumania, pero iba el electorado en ese sentido. Bueno, tenemos a Fico en Eslovaquia, tenemos a Orbán en Hungría. Yo creo que Europa o varios países europeos, sus ciudadanías están tomando una postura de tomar el destino en sus manos, y vemos que la contraofensiva es ese comisario europeo de origen francés, que no me acuerdo ahora el nombre, que dijo en un programa de televisión abiertamente, dijo, si lo hicimos en Rumania porque había que hacerlo y tenemos que hacerlo en Alemania, lo vamos a volver a hacer. Claro. O sea, defecarse, perdón por la palabra, en la voluntad popular y en las elecciones que se hicieron en Rumania y las que se van a hacer en Alemania. Sí, claro, es esta narrativa, Cristian, y con eso cerramos esta sabrosísima plática con la verdadera política, porque lo que tanto defienden de repente se convierte en hipocresía, ¿no? O sea, para empezar, igual lo podemos platicar la próxima semana, estas democracias que no son democracias, luego como que no entendemos que en Estados Unidos no hay democracia, que en Inglaterra no hay democracia, que la gente no elige directamente a sus políticos, e incluso en México, aunque hay una disque democracia directa, finalmente se hace compra de votos y se manipula la decisión de la gente. O sea, el sistema democrático de Occidente está muy lejos de ser perfecto y no tiene cara para criticar a Venezuela, ni para criticar a Cuba, a Rusia, a China. No se quiere entender estos sistemas que son distintos, ¿no? Y se llenan la boca con su palabra favorita, es dictador. Ah, cómo les encanta sacar esa frase. Cristian, te agradezco muchísimo, nos faltan 2 minutos para ir al resumen informativo, te mando un abrazo y pues como siempre nos quedan muchos temas en el tintero, pero con muchas ganas de escucharte de nuevo el próximo miércoles 8:30 de la mañana hora de México con la verdadera política. Bueno, Ray, la verdad que encantado, contento de reencontrarnos este día y seguir con esta tradición de charlar de estos temas interesantes todos los miércoles, así que un abrazo al querido pueblo de México, al querido amigo Brasil Acosta Peña, a vos y a todos los camaradas. Muchísimas gracias, Cristian, un abrazo hasta Pergamino en Argentina, donde ya son las 12 del mediodía, no sé si sea tiempo de un matecito, ya nos platicarás, mi querido Cristian. Por lo pronto, un abrazo, próximo miércoles, mucho que platicar de la verdadera política. Vamos a corte y regresamos, este es el informativo de Oriente Capital.